Bienvenidos, estimados estudiantes, a la clase virtual de comunicación correspondiente a la semana 25 para los estudiantes de primero y segundo grado de educación secundaria, en donde hacemos seguimiento al programa Aprendo en Casa que se transmite por la Radio Nacional. El día de hoy la competencia que vamos a trabajar van a ser las tres. Se comunica oralmente en su lengua materna, lee diversos tipos de textos en su lengua materna, escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. El propósito de la sesión de hoy va a ser elaborar una historieta siguiendo los procesos considerando sus características y la estructura. La historieta. Vamos a ver qué es la historieta. La historieta es un tipo de texto narrativo que te permite la narración de una historia a través de una secuencia de cuadros llamados viñetas. Es una forma de expresión artística y un medio de comunicación cuya finalidad es entretener al lector. Los elementos de una historieta, como en la clase pasada o la sesión anterior ya la hemos estudiado, el día de hoy vamos a recordar. Las viñetas, que son los cuadros que representan un determinado momento de la historia. Al interior se encuentran varios elementos como los globos, los cartuchos, los personajes, el escenario. Esto vendría a ser la viñeta, ¿no? Lo que está, ese cuadrito aquí, he utilizado solamente una viñeta, ¿no? Para el ejemplo. Cartuchos, espacio en donde va la voz del narrador. Su forma es siempre rectangular. Esta parte vendría a ser los cartuchos. Personajes son quienes viven los hechos de la historia. En este tenemos solamente un personaje. Globos es el espacio donde se escribe lo que piensan o dicen los personajes. Con esta trampa caerá el animal que malogra mis cosechas, dice el personaje. Acá tenemos los tipos de globos. La conversación, la conversación en forma de círculo, el grito, ¿no? Es otra forma, otro tipo de globo. Llanto, sudor también, pensamiento, ¿no? Y susurro. El escenario es el lugar donde ocurren los hechos, no todo es el escenario. Acá vendría el escenario, es en la chacra, ¿no? Otro, metáforas visuales. Sirven para expresar una idea a través de una imagen, ¿no? Acá el personaje está pensando, ¿no? Una idea, ¿no? Acá se refiere a metáforas visuales. Recursos de movimiento. Son las líneas que crean sensación de movimiento, ¿no? Acá tenemos al personaje que está entrenando, ¿no? Practicando con su pelota, y acá tenemos esas líneas, ¿no? Que está atrás de su cabeza, en sus codos, en su rodilla, en su pie, hasta el mismo balón. Eso crea la sensación de movimiento. Tenemos también las onomatopeyas. Aquí tenemos a una madre que está con su bebito, se usa para dar efecto a los sonidos, ¿no? Que le está susurrando, ¿no? Para que se quede dormido. Ahora, estudiantes, saben que cuando escribimos textos debemos tener presente los tres procesos, que es la planificación, la textualización y la revisión. El guión de su historieta corresponde al proceso de la planificación. Hoy vamos a desarrollar el proceso de la textualización. La historieta que van a elaborar debe tener relación con las acciones o estrategias que realizan las familias para fortalecer la convivencia en el hogar y la comunidad. Seguiremos los 7 pasos para elaborar la historieta que hemos aprendido en la sesión anterior. El primer paso es la investigación. Aquí ya cuentas con información suficiente de la historia que vas a contar. Seguramente has realizado todo tipo de indagación y ya tienes la historia relacionadas a las acciones. El paso 2, sinopsis o resumen. Es el punto de partida de tu historieta. Con la información obtenida, seguro que ya tienes pensado la historia que vas a escribir, ¿verdad? El guión, tercer paso.
Como ya saben la historia a contar, ahora debes escribir un texto narrativo en la que debes describir los diálogos que los personajes dirán en cada viñeta. Esto es muy importante, pues al momento de dibujar tienes que saber cuánto espacio vas a dejar libre para poner los textos. Recuerda que para el guión de tu historieta sea bueno, es necesario considerar 3 elementos: personajes interesantes, un conflicto que atrape al lector, un desenlace donde ese conflicto se resuelva. El cuarto paso, diseño de personajes o creación de personajes. Como el guión ya ha terminado, ya sabemos cuántos personajes necesitaremos crear y cuáles son sus características. Aquí es donde pones de manifiesto tu imaginación y tus dotes de dibujante. Debes diseñar a tus personajes con características que tú elijas que debe tener. El quinto paso, esquema o bocetos. Los bocetos son versiones más simples, dibujadas rápidamente y sin muchos detalles de la parte que tendrá tu historia. Aquí debes organizar cada dibujo de un personaje o personajes con los textos breves y cada parte de la historia lo colocas en viñetas o recuadros. Coloca los textos con lo que dicen o piensan tus personajes. Para darles más importancia, pueden estar escritos en letras grandes. El espacio para los textos se llama bocadillo y tiene 2 partes, el globo y el rabillo o delta, que señala el personaje que está hablando o pensando. Tome en cuenta que de acuerdo con la forma del globo, el texto tendrá diferentes sentidos. Paso 6. Dibujos a papel. Con los bocetos ya listos o terminados, empiezas a hacer los dibujos a lápiz, que servirán solo como una guía. Luego se repasarán con plumón o tinta para que los dibujos queden bien definidos con líneas negras bien marcadas. Recuerden, amigos estudiantes, no es necesario que seas un experto dibujante. Lo más importante es que expreses tus ideas mediante dibujos. El sexto paso, el color. Es el último paso de esta historieta, dar color a tus dibujos con la mejor técnica que tú posees. Puedes hacerlo a través del lápiz de color, acuarelas, témperas o de ser posible con la computadora. Con todos estos pasos ya puedes concluir tu historieta. Ahora hemos llegado al proceso de la revisión de tu historieta, ¿no? Van a marcar aquí ustedes sí o no, si cumplen los criterios que se está pidiendo para tu historieta. Primer criterio, el tema a presentar toma en cuenta los contenidos de las otras áreas curriculares. La historieta presenta los elementos básicos: lugar y tiempo, personajes, acciones. La historieta presenta elementos gráficos propios. Usa las convenciones del lenguaje escrito. No se olviden de marcar sí o no si cumple estos criterios tu historieta. Ahora que estamos terminando la sesión, te pregunto, estimado estudiante, ¿consideras importante lo aprendido? ¿En qué otras situaciones lo emplearías? Esperando que tus respuestas sean positivas. Llegamos al momento de la evidencia de la actividad, con la finalidad de mostrar si has logrado el propósito de esta sesión, que es el de elaborar una historieta siguiendo los procesos, considerando sus características y la estructura. Te dejo la siguiente actividad retadora. Vas a elaborar una historieta que presente acciones o estrategias que realizan las familias para fortalecer la convivencia en el hogar y la comunidad. No olviden, queridos estudiantes, de tomarle una foto a la ficha de trabajo como evidencia de aprendizaje y enviarlo por el medio que nos estamos comunicando. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima clase.